La mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de llenar una hoja de vida por circunstancias de solicitud de empleo. Es lo que solicitan las entidades, ¿sí? Las empresas, para conocer a la persona en muchos aspectos. Dónde vive, si es soltero o casado, qué estudios ha realizado, dónde se ha desempeñado en otros trabajos. En fin, y si de pronto no hemos tenido la oportunidad de llenar una hoja de vida, sabemos que es una hoja de vida, y personas cercanas a nosotros con seguridad que hemos observado cómo se han enfrentado a esa hoja de vida, porque las entidades que requieren una hoja de vida para un puesto determinado en muchas ocasiones piden, digamos, unos requisitos mínimos para la persona en cuanto al área de estudio, de conocimiento, de desempeño. Es decir, piden unos requisitos. La pregunta es, en el ámbito cristiano y nosotros como creyentes, ¿qué requisitos debemos reunir para trabajar en la obra del Señor? ¿Qué requisitos requieres tener tú para trabajar en el ministerio del Señor? ¿Qué requisitos debes reunir para trabajar aquí en una casa como esta? ¿Qué requisitos debes cumplir? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿O qué es lo que te impide trabajar en la obra del Señor? Es un buen interrogante para todos nosotros como creyentes, porque es que uno encuentra que no hay tiempo, estoy muy cansado, es que estoy muy joven aún, es que ya tengo muchos años, y empiezan una serie de excusas. Pero ponte simplemente a pensar, ¿qué requisitos te pide el Señor para que trabajes en su obra? Y hay un tema en la palabra del Señor que nos regala el soberano creador en esta ocasión, que nos va a aclarar un poco entonces qué requisitos debemos reunir. Los invito, hermanos, para que vamos al libro de Jueces. Jueces, Antiguo Testamento, hermanos. Jueces capítulo 6. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, a través de tu palabra, que lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Que tú eres un Dios de imposibles. Ayúdanos, Señor, a tener confianza plena en ti, a tener la plena confianza que si estás con nosotros, que si tú nos envías, que si tú nos diriges, todo es posible. Te damos honra, Señor, y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a hacer un poco de recorderis de la historia bíblica. Vamos a ver cómo estamos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? A ver, se escuchan propuestas. ¿Cuántas? ¿Cuántos? 2, dice allí. Se escuchan más propuestas. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 1, dicen por aquí. Marta dice, ¿cuántos? 2. Muy bien. 2. Muy bien. Hermanitos, todo ha subido. Todo ha subido. Hasta los hijos de Abraham. Abraham tuvo 8 hijos. 8 hijos. 1, el de Ismael, el hijo Ismael, que lo tuvo ¿con quién? Con la esclava que se llamaba Agar, ¿sí? El otro hijo, ¿cómo se llama? Se llamaba Isaac, ¿hijo de quién? De Sara, que es conocido como el hijo de la promesa. Van 2. Resulta que Sara, si ustedes van a Génesis, por allá capítulo 25, si no estoy mal, Sara murió, pero Abraham entonces tomó otra mujer que se llamaba Cetura. Y Cetura le dio, ¿cuántos? 6. Entonces ayúdenme a sumar. 6 y 2 casi siempre da 8. Entonces Abraham tuvo 8 hijos. Miren cómo hemos aprendido hoy. Muy bien, claro que eso no salva, pero bueno, es conocimiento.
Abraham entonces tuvo 8 hijos. Sin embargo, de Isaac fue que surgió el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. Eso es lo que debemos de tener claro. Y de Ismael, ¿qué surgieron? ¿Cuáles naciones? Los árabes. Entonces ahí entienden un poquito toda esta problemática del Medio Oriente. De Ismael entonces se generan todas las naciones árabes, ¿correcto? De Isaac, pues digamos, es toda la descendencia, todo lo prometido. Y de Cetura entonces surgieron esta nación o este pueblo que nos menciona la palabra hoy, los madianitas. Sí, porque miren que uno de los hijos, cuando ustedes vayan allá a Génesis en su tiempo, uno de los hijos de Abraham por Cetura se llamaba Madián, y de aquí salen entonces los madianitas. Miren que ya tenemos un concepto ya general, porque uno de los pueblos que menciona la palabra hoy, que estaba oprimiendo a Israel, se llamaba los madianitas, correcto. Entonces ya sabemos de dónde vienen. Muy bien, entonces dice la palabra que otra vez Israel había abandonado a Jehová. Otra vez. Tremendo pueblo. Y lo que uno ve aquí, mis hermanos, es que Israel tenía la necesidad urgente, Israel tenía la necesidad apremiante de contar con un gran líder que enderezara entonces sus caminos. Pero llama mucho la atención ese primer versículo donde dice que Israel había vuelto a abandonar al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo había abandonado, como para variar. Y entonces dice la palabra también que como el pueblo de Israel había abandonado al Señor, entonces ¿qué hizo el Señor? Permitió, los abandonó y permitió que algunos pueblos entonces los oprimieran. ¿Y cuáles eran esos pueblos? Los madianitas, pero después nombran a otros 2. Si van más abajo y dicen ahí, ¿sí? Los madianitas, los amalecitas y unos que llamaban del oriente, correcto. Pero eso es permitido por el Señor. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así inicia la porción de hoy. Y Jehová los entregó en las manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Tremendo esto. Ahora, estos madianitas eran pueblos nómadas, es decir, vivían de un lado para el otro. Igualmente los otros 2 mencionados ahí. Estos pueblos, entonces dice la palabra, que invadían a Israel como una plaga de langostas, tal cual los describen, por el número. Dicen que eran muchos y que los invadían, sobre todo en la época de cosecha, es decir, cuando había para tomar. Y consumían y robaban y destruían todo lo que hallaban al paso, dejaban eso seco. Y dice ahí también que el arma característica de este pueblo eran los que, a ver si de pronto sí leyeron ahí, en qué se desplazaban y cuál era el arma. ¿Ah? Los camellos, dice ahí, miren. Esta es la historia quizás más antigua donde se conoce o que se menciona que se usaba gran número de camellos para combatir en la guerra. Ustedes se imaginan la velocidad del camello, uno combatiendo, pero ahí está tal cual, usaban los camellos para la guerra. Entonces todas estas invasiones de estos pueblos llenaban de temor y de miedo a los israelitas, a tal grado, dice la palabra, que muchos de ellos se iban a las montañas y ¿qué hacían? Cuevas, se escondían en las cuevas muertos de miedo. Tremendo esto. Y después de 7 años de saqueos, quedaron entonces en una profunda pobreza. Quedaron sin nada. ¿Ustedes imaginan 7 años? Todos estos pueblos, saquéenlos, róbenles todo. Quedaron en la profunda pobreza. Entonces, claro, y solamente le pasa a ellos, porque a nosotros no.
Cuando ya estaban en ese desespero tan grande y estaban en esa pobreza, entonces ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Ahí sí se acordaron del soberano creador. Eso no lo hacemos nosotros, ¿cierto? Eso solamente lo hacen ellos. Entonces cuando estaban bien pobres y no tenían nada, entonces dice la palabra que se arrepintieron y clamaron al Señor. ¡Qué lindos! Ahora, lo que hay que notar es que el Señor entonces no les manda inmediatamente un libertador. ¿A quién les manda? ¿A quién? ¿A quién les mandan? ¿A quién? Dígalo duro. A un profeta. No, les mandó fue un profeta. Y tremendo lo que hace el profeta. Porque el profeta, es decir, uno esperaría que el profeta llegara y como que les diera como una voz de aliento, como que les dijera tranquilos que los vamos a sacar. Pero el profeta, ¿qué hizo? Miren, ayúdenme por favor. ¿Qué hizo el profeta? El profeta los profetizó. Vea qué bien, hombre Armando. Muy bien, pero ¿qué les dijo? ¿Qué les hizo? Claro, les dijo, no, es que ustedes son unos desobedientes. Claro, eso fue lo que les dijo. Qué belleza de profeta, claro. Y entonces los acusó de no cumplir la parte del pacto con el Señor. Eso fue lo que hizo. Entonces, pero Israel, ¿qué era lo que necesitaba? Israel lo que necesitaba en un momento como el que acabamos de describir, lo que necesitaba era un líder. Un líder que hiciera dos cosas. ¿Cómo estaban con el Señor? ¿Cómo estaba la relación con el Señor? Rota. Entonces necesitaban un líder que arreglara la relación con el Señor. ¿Es así o no? Que restaurara la relación con el Señor. Y en segundo lugar, entonces, que hiciera ¿qué más? Ayúdenme. Ellos estaban pasando 7 años, ¿por qué? ¿Qué les estaban haciendo? Les estaban robando, les estaban oprimiendo. Entonces, estaban aislados del Señor, necesitaban restaurar la relación con el Señor. Y segundo, estaban oprimidos totalmente, entonces necesitaban ¿qué? Libertad. Esas dos cosas necesitaba el pueblo de Israel, claro. Y ese líder entonces ahí sí resultó ser Gedeón. Ahí sí vino Gedeón. Ahora, es hermoso ver cómo con 300 hombres, dice la palabra, derrotó a todo un ejército, ojo, de 135,000 guerreros. Gedeón, mis hermanos, con razón se le recuerda como un hombre de fe y de gran valor. Con 300 derrotó 135,000. Tremendo. Ahora, lo que uno ve aquí, hermanos, ustedes ven a un Gedeón preparado. ¿Ah? Él no estaba preparado para asumir una misión, una tarea tan grande. Es más, él tampoco se imaginó nunca que le iban a encomendar una tarea o que iba a cumplir semejante papel. ¿Cuándo iba a pasar por la cabeza de Gedeón? Ahora, ¿por dónde tuvo que pasar primero Gedeón para poder cumplir esa misión? Por la capacitación divina. No ninguna aula de una universidad, ninguna otra capacitación, solamente la capacitación del soberano creador. Fue lo único que necesitó. Y cuando uno va a la acusación del profeta en los versículos 8 al 10, uno encuentra qué esperanza le dio el profeta al pueblo con lo que hizo. Ayúdenme. ¿Le dio alguna esperanza? ¿Ah? Ayúdenme, por favor. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? A ver, para que vamos desarrollando. ¿Qué hizo el profeta? Les dijo, tranquilitos, que el Señor los va a sacar de aquí. ¿Qué hizo el profeta?
Le recordó, pero básicamente, ¿qué le recordó? La desobediencia. Les dio esperanza. Dígame, ¿qué esperanza recibieron ahí? Nada. Cuando uno ve lo que les dio el profeta, ninguna esperanza recibieron de parte de él. Sin embargo, uno vuelve y ve que una y otra vez el Señor no abandona al hijo descarriado. Ahí estaba el Señor. Y el ángel del Señor entonces, que era la manifestación visible de Dios, ahí en el Antiguo Testamento, buscó a Gedeón para llamarlo entonces a ser el libertador del pueblo de Israel. En ese momento, cuando llega el ángel, ¿qué estaba haciendo Gedeón? ¿Ah? Estaba sacudiendo el trigo. Ahí dice la palabra. Pero ese no era el lugar acostumbrado para trabajar el trigo. Ahí no era. Porque normalmente eso se hacía en otra era, se hacía en una extensión plana de tierra, en una tierra, digamos, firme, incluso hasta en roca, para separar entonces el grano de la cáscara y de la paja, y luego la tiraban al aire y el viento separaba la paja. Eso era como se hacía. Pero aquí estaba por allá, prácticamente era escondido. Porque este método era mucho más lento, ese método era más arduo. Pero entonces la clave aquí era que lo hacía por allá para esconder el trigo ¿de quién? De los madianitas. Lo hacía por temor, para esconder. Y entonces llega el ángel del Señor a Gedeón y le da un saludo y le dice: Jehová está contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira el saludito de este ángel del Señor. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y no sé si de pronto a Gedeón como que no le gustó el saludo, o de pronto estaba malhumorado. Pero miren que Gedeón ahí mismo le refutó y le dijo: pero ¿cómo así que va a estar el Señor? Nosotros en estas condiciones y vos me venís a decir pues que el Señor está con nosotros, no estaríamos aquí tan oprimidos. Y me vas a decir a mí que varón esforzado y valiente, cuando yo soy de una familia bien pobre y soy hasta bien insignificante. ¿Qué me vas a decir eso? Miren la respuesta de Gedeón. Uno podría, ¿cómo interpretar el saludo del ángel? De pronto con un poco de ironía. Varón esforzado y valiente, de pronto. Pero también podría uno pensar que él sabía que en las manos del Señor, cómo iba a ser o cómo realmente era Gedeón, qué es lo que nos puede pasar a nosotros, hermanito. Nosotros a veces pensamos: no, pues que yo para ese ministerio ¿qué voy a servir? Es que hay otros que oran tan bonito y tan bueno, y otros que saben tanta Biblia. No, imagina que en manos del Señor tú eres varón o una hembra fuerte y esforzada. Es que no es en tus fuerzas. Asimismo podemos ver con Gedeón. Claro, y el otro bien aburrido, Gedeón bien aburrido. Gedeón bien temeroso, bien golpeado, y viene el ángel a decir: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Por eso nuestra recomendación siempre que lean la palabra, evalúen sentimientos, evalúen colores, evalúen paisajes, evalúen situaciones, para que puedan entender en realidad qué es lo que está pasando ahí, para poder venir luego de entender a aplicar a nosotros hoy. Y es totalmente evidente y claro que, escondido como estaba ahí en el lagar por temor a los madianitas,
Pues Gedeón no tenía ningún estilo de guerrero, pues, como para que fuera el líder de los israelitas y lo sacara de esa situación. Dígame, ¿qué estilo de guerrero va a haber uno en Gedeón ahí? Sin embargo, hermanos, el soberano creador sabía que él había puesto en el futuro juez capacidades que ni el mismo Gedeón conocía. El Señor había puesto en Gedeón capacidades que él ni se había imaginado, que ni conocía. Pero eso pasa en cada uno de nosotros, hermanos. Es el Señor el que coloca las fuerzas. Es el Señor el que nos da la capacidad. No nosotros, que nosotros que vamos a tener. Acuérdense de Gedeón siempre. Y el Señor había colocado capacidades en este varón. Hermanitos, ¿cuántos de ustedes de verdad poseen capacidades que el Señor les ha concedido y capacidades que están ahí sentaditas día tras día en la obra del Señor? Diciendo algunos quizás, cuando el Señor me muestre. El Señor te está mostrando desde que te conoce, o sea, desde siempre. O quizás tú no quieres conocer ni siquiera lo que el Señor te ha dado, los talentos y las capacidades que el Señor te ha dado, simplemente porque quieres estar quieto allá afuera, o porque te agrada más mover este dedito para un control o para un celular. Entonces, quizás esas capacidades en sí, es decir, las capacidades que Gedeón como tal, en su naturaleza tenía, digamos que no eran suficientes para salvar al pueblo de Israel. Pero el Señor lo había provisto entonces de las capacidades divinas para hacerlo. Y cuando uno ve de pronto la respuesta de Gedeón, era que el mismo Gedeón reconocía que o se sentía sin capacidades, sin el valor para hacerlo. Y uno ve muchos otros líderes destacados en la historia de Israel que ellos respondieron al llamado divino, al llamado del Señor con humildad e incluso con dudas acerca de sus capacidades, acerca de la misión, acerca de la tarea. Y uno ve muchos de esos personajes a través de la historia. Pero ¿saben una cosa? Las capacidades de este varón, las capacidades de Gedeón, podían desarrollarse gracias a la otra parte del saludo del ángel de Jehová. ¿Y cuál era la otra parte del saludo del ángel de Jehová? El Señor estará contigo. Tremendo, ¿no? Y si el Señor está con nosotros, entonces todo es posible. Y mire que el ángel de Jehová también le dice: el Señor está contigo, Él te envía. Entonces, si Él te envía, ¿de qué te preocupas? Si el Señor está contigo, ¿de qué temes? Es hermoso cuando uno ve esa continuación del saludo del ángel de Jehová. Es que el Señor está contigo, el Señor te envía, que no es cualquiera. Y dice que el Señor entonces, como está con él y como lo envía, entonces Gedeón podrá derrotar a los madianitas como si fuera ¿qué? Un solo hombre. Tremendo esto. Y podrá derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre. Como si esos 135,000 fueran uno solo. Eso es hermoso. Es muy hermoso. Hermanos,
Israel en aquella ocasión estaba ocupada por un pueblo enemigo, los madianitas especialmente, con un poderoso ejército de 135,000 guerreros que tenían completamente oprimido al pueblo de Israel. Y yo no sé si llamarlo, si a modo de tributo, porque esto era un robo más bien. Se llevaban lo mejor de la tierra, se llevaban lo mejor del ganado. Y el pueblo estaba entonces, lógicamente, totalmente desmoralizado, totalmente desesperado. ¿Y dónde estaba la esperanza? Por el suelo, por la situación en que estaban. Estaban sin esperanza. Y entonces en medio de esa situación llega el ángel del Señor y se le acerca a Gedeón, quien estaba entonces limpiando trigo. Y ese texto de hoy, mis hermanos, nos da detalles de la misión que Dios quería entregarle a este varón de Gedeón. Y sin rodeos el Señor le hacía entonces, o le hizo, esta descabellada propuesta. Porque para ese momento, y para Gedeón, y para muchos de nosotros, puede ser una descabellada propuesta. Que el desconocido, ¿por qué era un desconocido? Que el que hacía parte y muy insignificante de la tribu de Manasés, dice la palabra que de una familia sin recursos se levantara entonces el que iba a liberar al pueblo de Israel. Para mí y para todos nosotros, ¿cómo era la propuesta? Descabellada. Tremendo esto. Pero ¿saben una cosa? Si hacemos una lista de atributos de Gedeón hasta este momento, para la misión que se le estaba encomendando, yo creo que ¿qué elementos vamos a encontrar, mis hermanos, que inspiren como confianza, como para decir, sí, Dios estaba señalando y escogiendo a la persona indicada para esa tarea? ¿Qué experiencia militar podemos observar en Gedeón? Ninguna. Es decir, ni en la dirección ni administración de otras personas, uno no la encuentra. Era el menor, mis hermanos, él mismo dice, de una familia muy pobre. Una persona que estaba acostumbrada, digamos, a no ser considerada en nada. Y si se le suma a esto entonces las dimensiones de esa misión que le estaba entregando el Señor, o que le proponía el Señor, tendrá entonces, o tendremos cada uno de nosotros más razones para dudar acerca del desenlace exitoso del emprendimiento de esta tarea. Nosotros porque ya conocemos el final, pero si estuviéramos conociendo las características de Gedeón hasta ese momento, nos daría confianza que este sería el líder que necesitaba Israel para liberarlo de la opresión. ¿Qué piensan ustedes? Uno no encuentra ninguna razón. Entonces, ¿qué podía hacer este insignificante individuo entonces frente a semejante desafío? ¿Piensan ustedes? ¿Qué podía hacer este insignificante personaje ante esta propuesta del Señor? ¿Y saben algo? De pronto tú también puedes estar pensando que eres insignificante. De pronto tú también puedes estar pensando que no tienes capacidades para servirle al Señor. De pronto puedes estar pensando que no, que te falta mucho para trabajar en la obra del Señor, que te falta mucho para ayudar en la iglesia. De pronto puedes estar pensando eso y muchas otras cosas más en este momento. Puedes estar pensando que no tienes las capacidades para compartir el Evangelio. ¿Qué pasa por tu mente y por tu corazón en estos momentos que te impide trabajar en la obra del Señor?
A lo mejor puedes estar pensando, bueno, ¿y yo qué puedo hacer frente a semejante desafío? Porque puedes considerar un desafío muy grande trabajar en la obra del Señor. Entregarle un poco de tu tiempo a la obra del Señor, evangelizar. Y puedes estar diciendo, no, eso es un desafío muy grande para mí. Y te llenas de excusas y de razones, pensando quizás que no tienes las capacidades, ni el tiempo, ni la instrucción necesaria para hacerlo. Eso es un desafío muy grande para mí. Pueden estar pensando algunos de ustedes. Pero ¿saben algo, hermanitos? Este es el método de Dios. Este es el método de Dios. Invitarnos a misiones extraordinarias, pero que de la mano de Él las podemos realizar. Porque Él es un Dios de imposibles. Y con Dios todo es posible. Hermanos, este es el método de Dios. Y saben, yo cierro los ojos y yo visualizo al Señor, que Él se deleita entregándonos estos proyectos que de pronto inicialmente nosotros los vemos como imposibles de hacer, porque es que no tengo las capacidades, porque es que no tengo el tiempo, porque es que no lo puedo hacer. Y yo creo que el Señor se deleita entregándonos eso para demostrarnos que sí lo podemos hacer. Y cuando nos enfrentamos a proyectos como esos, que de pronto esos proyectos descabellados del Señor para cada uno de nosotros, a lo mejor exclamamos, no, es que nadie puede hacer eso. Yo no soy capaz. No tengo tiempo. Es que ya tengo muchos años. No, ya no. Es que estoy muy joven. Es que estoy estudiando. Es que el trabajo que le pedí que me diera, entonces ese trabajo ya no me permite trabajar en la iglesia, en la obra del Señor. Y empezamos con excusas y excusas y excusas. Y es que no soy capaz. Hermanos, si nosotros nos adentráramos en la palabra del Señor, a ejemplos de personajes que encontraríamos en la palabra del Señor, con proyectos descabellados y que lo hicieron una realidad. ¿Qué pasó con Moisés? A Moisés, ¿qué le propuso? Levantarse con 2 millones de israelitas que vivían en esclavitud, que se fueran por el desierto. ¿Y qué hizo? Es que no eran las fuerzas de Moisés. Era con la dirección y el control del Señor. ¿Qué hizo con Josué? A Josué le propuso entonces derribar toda una ciudad amurallada y fortificada con unas armas especiales, hermanos. ¿Recuerdan las armas? ¿Ah? Solamente caminar alrededor de esas murallas. No. Usted se imagina usted recibiendo esa misión descabellada del Señor. Anda, derrota a esos guerreros y a esos muros y simplemente camina alrededor. ¿Qué hubieras pensado? Una misión descabellada. Pero con Dios todo es posible. Y miren a nuestro amigo Jonás. ¿Qué le pidió a Jonás? ¿Qué le dijo? No, anda y predícale a esa ciudad que se había propuesto conquistar a todo el mundo, eran los poderosos, y predícale, dile que se humillen y que se arrepientan. Tremendo. Y Jonás fue. ¿Y qué le dijo a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles? También le dio una tarea descabellada, una misión como esa película, Una misión imposible.
Pero con el Señor no hay misiones imposibles, porque Él es un Dios donde todo es posible. Una belleza. A los apóstoles les propuso, les dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A toda la tierra. ¿De qué misión? ¿Ah? Pero con Dios todo es posible. Entonces miren que uno encuentra, hermanos, que no es solamente el caso de Gedeón, uno encuentra aquí personajes con misiones descabelladas, con misiones imposibles, pero que han sido posibles, porque es que el que coloca la fuerza y las capacidades es Dios. ¡Qué belleza! Y es precisamente esa sensación que en algún momento podemos sentir cuando estamos frente a una misión y que nos sentimos de pronto descalificados o incapaces, quizás porque vemos como el proyecto grande, mis hermanos. Eso es lo que realmente nos asegura, es que estamos frente a una propuesta del Señor, porque es que las propuestas que nos hace el Señor a nosotros inicialmente nos parecen imposibles o descabelladas. Entonces, cuando una tarea de esas, una misión, te parezca como muy grande, dice: ah, no, esto tiene que ser del Señor. Y orar, y conversar con el Señor. Hermanos, Dios nos hace partícipes de planes que pueden ser logrados más allá de nuestras propias fuerzas. El problema es que nosotros siempre estamos pensando en nuestras propias fuerzas, pero el Señor siempre nos involucra. El Señor siempre nos invita a tareas a realizar más allá de nuestras propias fuerzas. Es en las fuerzas del Señor. El Señor se deleita en invitarnos y en meternos en ese tipo de situaciones donde toda nuestra astucia, donde todos nuestros recursos, donde toda nuestra inteligencia y nuestras proyecciones se ven como absolutamente ridículas frente a esa misión, porque decimos: no soy capaz, no tengo las capacidades, no tengo el tiempo. Y este es el método de Dios. Llévense eso en su corazoncito, ese es el método de Dios. Cosas que nos parecen imposibles a nosotros, con Dios todo es posible. Entonces, los proyectos de Dios, iglesia, solamente se logran con los recursos de ¿quién? Los proyectos de Dios solo se consiguen o solo se logran con los recursos de ¿quién? De Dios, no con los nuestros. No con los nuestros. Es con los recursos del soberano creador. Entonces, hermanito y hermanita, si usted hoy le dice al Señor no, si usted hoy le está diciendo al Señor: espere, que es que todavía no es. Si usted le dice al Señor: no, es que espero que el Señor me muestre, convénzase que el Señor le ha mostrado hace mucho tiempo. Si usted le dice al Señor no en cuanto a participar o aceptar el llamado o aceptar la misión o aceptar la propuesta, es porque en realidad usted no quiere trabajar en la obra de Dios. Esa es la razón. No hay otra. Es porque a usted no le interesan. Es porque a usted no le interesan los planes de Dios. No hay otra razón. ¿Qué proyectos tienes como creyente? ¿Te has puesto a pensar? Como creyente, hermanitos, esto no se puede limitar a venir a un culto cada domingo, incluso hasta cada 15 días. La vida del creyente no se puede limitar a leer la Biblia solamente cuando venimos aquí. Creo que cada uno de nosotros debe tener proyectos en esa vida
de cristiano? ¿Qué proyectos tienes? ¿Te has puesto a meditar? ¿Te has puesto a orarle al Señor? Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué proyecto tienes? ¿En qué quieres que trabaje? ¿Tienes claro qué talentos te ha entregado el Señor para que los pongas a disposición de la obra del Señor? ¿O solamente estás enfocado o enfocada a encontrar allá afuera en el mundo los resultados, cuando lo importante está aquí en la obra del Señor? ¿Qué desafíos se te presentan frente a los proyectos que tienes? ¿Y qué vas a hacer frente a esos desafíos? Pero recuerda que los proyectos del Señor se hacen es con los recursos del Señor, no bajo tus propios recursos. ¿Qué te impide participar en la obra del Señor? Ponte a pensar. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide dedicarle tiempo a lo que tú manifiestas ser lo más importante en tu vida? El Creador. ¿Qué te impide? Y cuando hablamos de proyectos descabellados, cuando hablamos de proyectos grandes, ¿qué te impide soñar en grande? ¿Qué te impide soñar en grande para la iglesia del Señor? Para esta iglesia, por ejemplo. ¿Qué te impide? Yo te animo, soñemos en grande. Soñemos cosas grandes para esta iglesia, que es la iglesia del Señor. ¿Por qué no soñamos en grande? Estamos contentos con este tamaño, cuando la misión que nos dejó el Señor es: hagan discípulos, compartan el Evangelio. ¿A quién le compartes el Evangelio? ¿A quién invitas a ser parte de esta congregación? Y no necesariamente que haga parte de esta congregación, es que conozca al Salvador. Así se congregue en nuestra iglesia. ¿Por qué no soñamos en grande, hermanos? Miren el temor de Gedeón cuando el ángel lo saluda: varón esforzado y valiente. De pronto muchos de nosotros, el Señor nos dice esforzados y valientes, y nosotros: es que yo no puedo. O más bien, ¿por qué no te preguntas? Es que yo no quiero. Porque la verdad es que con Dios todo es posible. ¿Te animas, hermanito y hermanita, a querer transformar vidas? ¿Te animas a eso? Yo te invito, anímate a transformar vidas. Pero eso sí, la primera transformación que debe hacerse es tu propia vida. Sin la transformación de tu vida, ¿qué vas a pretender transformar vidas? Pero yo te animo, hagámoslo. Vamos a transformar vidas. Vamos a soñar en grande. Y no solamente quedarnos con transformar vidas, ¿por qué no soñamos con transformar toda una ciudad? ¿Por qué no soñamos con transformar todo un país? ¿Por qué no soñamos con transformar a todo un mundo? ¿Será una idea descabellada? Con Dios todo es posible. Y saben algo, hermanitos, no solamente en la vida cristiana ni en una iglesia, creo que en los diferentes proyectos de nuestra vida, si involucramos al Señor, si participamos al Señor de nuestros proyectos, créanme, es que no es cuando metamos la pata ni cuando estemos casi arruinados que
hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que cuando estaba ya ahí en la miseria, entonces ahí sí se arrepintieron y clamaron al Señor. No, es desde el principio poner en manos del Señor. Señor, tengo este proyecto, ¿te gusta para mí? ¿Es tu voluntad para mí? Ahora dime cómo lo hago. Pero eso se hace en una completa oración, en una constante oración. Y ten la seguridad que si participas al Señor de esos proyectos, con Dios todo es posible. ¿Qué se iba a imaginar, hermanos? Un hombre sencillo, un hombre temeroso, un hombre desmoralizado, un hombre sin esperanza, como Gedeón, que el Señor lo iba a escoger para una misión tan grande como era liberar a su pueblo de la opresión de estos pueblos. Aquí pueden haber muchos Gedeones, es más, hay muchos Gedeones. Confíen en el Señor, hermanos. Pero cada uno de ustedes tiene unas capacidades y unos recursos que el Señor les ha dado que ni ustedes los conocen y ni ustedes los reconocen. Pero muchas capacidades están ahí. Muchos proyectos para el Señor están ahí sentados. Y todos ustedes, hermanitos, tienen mucha capacidad en manos del Señor para trabajar en la obra del Señor. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Padre, perdónanos porque nos apartamos de ti, dudamos incluso de ti, dudamos de nuestras capacidades, dudamos y estamos llenos de temores. Y también nos escondemos, Señor, como en aquella ocasión se escondía el pueblo de Israel. Y tú elegiste a un varón sencillo, de una familia humilde. Lo escogiste para una misión grande. Así que cada uno de nosotros, Señor, hoy recibimos esta enseñanza tuya. Podemos también participar de tareas y misiones grandes para ti, Señor. Porque nos queda claro que no es con nuestros recursos, sino con los tuyos. Es con tu dirección. Y tú nos entregas todo lo que necesitamos, Señor, para que esa tarea se cumpla. Y que lo que nosotros miramos como muy grande, tú lo haces muy pequeño, Señor. Porque contigo todo es posible, Padre Celestial. Yo te pido de una manera especial, Señor, para mis hermanos aquí presentes, llénalos, Señor, de esperanza. Llénalos, Señor, de cosas positivas, en especial para tu obra, Señor. Que abandonen los temores, las incertidumbres, las incapacidades que ellos consideran tener. Porque si tú estás con ellos y si tú los envías, Señor, la cosa es a otro costo. Y tenemos asegurado el resultado. Que no se nos olvide que si tú estás con nosotros y si tú nos envías, todo es posible. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias porque esto nos llena de esperanza, Señor. Porque esto nos saca de las cuevas
Esto nos saca de la opresión, esto nos saca de las excusas. Esto nos llena, Señor, llena total esperanza. Te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.